En este video te voy a enseñar cómo analizar un REIT en 10 minutos. Sin rodeos, sin tecnicismos innecesarios y sin hablarte como si tuvieras un máster en finanzas. 10 minutos para saber si ese REIT merece tu dinero o si es mejor dejarlo pasar. Y antes de que salgas en los comentarios diciendo que este video dura más de 10 minutos, es obvio que primero tienes que aprender algo importante antes de estar capacitado para analizar un REIT en ese tiempo. Justamente eso es lo que te voy a explicar aquí. Así que, por favor, a llorar a otro lado. La idea es simple. Terminas este video y ya no dependes de nadie para mirar un REIT y decir, esto encaja en mi cartera o esto es basura maquillada. Vas a tener un método claro que puedes repetir una y otra vez con cualquier REIT. Así que prepara el botón del me gusta de una vez, porque seguimos con contenido no apto para sinvergüenzas, solo aprendizaje puro. Antes de entrar de lleno en el análisis, hay que aclarar algo que genera mucha confusión. Un REIT no es un fideicomiso inmobiliario. Se parecen por fuera porque ambos trabajan con inmuebles, pero funcionan distinto y las reglas que los gobiernan no tienen nada que ver. Un fideicomiso inmobiliario, en la mayoría de países, es un vehículo donde los inversionistas colocan dinero y ese dinero se usa para comprar propiedades y generar renta. Es más administrativo que operativo. No tiene la flexibilidad para tomar decisiones como una empresa completa. Un REIT, en cambio, sí es una empresa. Y eso cambia el juego. Un REIT tiene equipo directivo, contabilidad, reportes obligatorios, decisiones estratégicas, préstamos bancarios, emisión de acciones, contratos complejos y una estructura legal pensada para operar como negocio. No solo administra inmuebles, los compra, los financia, los alquila, negocia contratos y maneja riesgos. Además, los REITs reciben una clasificación especial en Estados Unidos que les permite pagar menos impuestos si reparten al menos el 90% de sus ganancias en dividendos. Eso hace que el modelo sea más directo. Lo que generan, lo reparten. Nada de acumulaciones eternas. Aquí entra la diferencia clave. Un fideicomiso depende casi totalmente del capital que recibe. Un REIT puede apalancarse como cualquier empresa, pedir préstamos, financiar adquisiciones y expandirse sin esperar años a juntar dinero nuevo. Por eso ves REITs que manejan miles de inmuebles y que operan en sectores muy variados: retail, industrial, salud, data centers, hoteles, almacenamiento, infraestructura y más. Cada sector tiene contratos y riesgos propios y un REIT puede elegir en cuál especializarse. Y entender esto es la base para analizarlo después. Cuando sepas que estás evaluando una empresa y no un contenedor de propiedades, te será más fácil interpretar sus números, su deuda y su capacidad real de sostener los dividendos. Ahora toca entender el flujo del dinero, porque si no ves cómo entra, cómo sale y cómo regresa a tu bolsillo, nunca vas a poder evaluar si un REIT es sano o es un castillo de humo. Vamos al punto, sin rodeos. Un REIT arranca cuando los inversionistas compran sus acciones. Ese dinero inicial se junta con otra herramienta clave: préstamos bancarios. Y aquí viene la primera diferencia práctica con los fideicomisos tradicionales. Un REIT puede mezclar capital de accionistas, deuda, para acelerar la compra de inmuebles. Esto le permite crecer más rápido y no depender solo del dinero que recibe cada año. Con ese capital armado, el REIT sale a comprar propiedades. No cualquier propiedad. Compra sectores donde la renta es estable o donde los contratos son largos. Retail, salud, data centers, industrial, casinos, almacenamiento, hoteles, infraestructura. Cada sector tiene modelos distintos, pero el objetivo es siempre el mismo: inmuebles que generen ingresos constantes. Una vez que el REIT es dueño de esos inmuebles, los alquila. Y aquí entran dos palabras que debes entender sí o sí: rental income, ingreso por alquileres, dividend payout.
el pago de dividendos que llega al inversionista. El proceso es simple, pero poderoso. El REIT cobra las rentas. Con ese dinero paga gastos operativos, intereses de deuda y mantenimiento según el tipo de contrato. Lo que queda, las ganancias reales, lo reparte a los inversionistas. Por ley, mínimo el 90%. Ese reparto puede ser mensual o trimestral según el REIT. Los pagos mensuales son atractivos porque dan flujo constante, pero los trimestrales suelen tener montos más grandes y son igual de válidos. Lo importante es que entiendas de dónde sale ese dinero. No es magia, no es un fondo repartiendo un porcentaje fijo. Es el alquiler real que pagan miles de inquilinos. Este flujo también te muestra algo crucial. Si alguno de estos pasos falla, malas compras, renta débil, contratos cortos o demasiada deuda, el dividendo empieza a temblar. No porque el mercado cayó, sino porque el negocio no está produciendo lo suficiente. Por eso, antes de analizar números, necesitas grabarte este mapa mental: capital, inmuebles, alquileres, ganancias, dividendos. Si ese flujo es claro, entender los filtros que vienen será mucho más fácil. Primer filtro para analizar un REIT: crecimiento de ingresos, revenue. Antes de revisar indicadores más avanzados, lo primero que debes mirar es si el REIT está ganando más dinero con el tiempo. Eso se llama revenue en inglés y simplemente significa todo el dinero que entra por los alquileres de sus propiedades. No tiene truco. No es una fórmula, es lo que los inquilinos pagan. Ahora, ¿cómo se revisa esto en la práctica? No hay misterio. Existen sitios como allrights.com, Seeking Alpha o incluso las presentaciones oficiales del propio REIT en la sección Investor Relations. Lo consigues fácilmente en Google de la siguiente forma. Supongamos que quieres analizar el REIT Equinix, que es un REIT que invierte en data center, o sea, alquila galpones de almacenamiento de datos para grandes empresas. Colocas Equinix Investor Relations en Google y ese nombre siempre te lleva al sitio oficial, donde muestran los resultados reales, sin adornos. Ahí está el revenue, año por año, y tú solo tienes que mirar hacia dónde apunta la línea. ¿Por qué esto es importante? Porque los ingresos reflejan si los inmuebles del REIT están funcionando bien, si alquilan más, si compran propiedades buenas o si logran contratos más sólidos. Ese número sube. Si el portafolio se debilita, ese número se estanca o baja. Vamos punto por punto, pensando como alguien que está empezando. 1. Si los ingresos suben, significa que el negocio está creciendo. Y crecer puede pasar por varias razones sencillas. Compraron más inmuebles, tienen más inquilinos, aumentaron las rentas, firmaron contratos nuevos, mejoró la ocupación. Si ves una línea que sube año tras año, eso es señal de expansión sana. No quiere decir compra inmediato, pero sí indica que el REIT está avanzando. 2. Si los ingresos se mantienen iguales, no es malo automáticamente. Puede ser un REIT estable, con contratos largos y poca variación. Aquí no se descarta nada. Solo significa que tendrás que mirar los siguientes filtros para entender la salud real del negocio. Un REIT puede mantenerse estable y aún así ser excelente pagando dividendos. 3. Si los ingresos bajan, tampoco significa huye, pero sí es una alerta. La caída puede significar salida de inquilinos, propiedades vacías, menor actividad en su sector, problemas con los contratos, no compraron nuevos inmuebles. Aquí no tomas una decisión aún, solo tomas nota. ¿Por qué este filtro es primero? Porque es el más fácil de entender y te da una foto rápida del negocio. Si sabes si un REIT está ganando más, igual o menos dinero, ya tienes un punto de partida sólido antes de ver cosas más técnicas. Resumen para principiantes. Revenue, SaaS, dinero que entra por alquileres. Sube, buen inicio. Igual, estable, sigue revisando. Baja, atención,
Revisa los siguientes filtros, así de simple, nada de fórmulas, nada de complicaciones. Ahora entramos al punto que más confunde a los principiantes, pero que se vuelve sencillo cuando alguien te lo explica sin rodeos. Los rates no se analizan por la utilidad neta, net income. Ese número, aunque aparece bonito en los reportes, no sirve para medir la salud real del negocio. ¿Por qué? Porque los inmuebles se deprecian en la contabilidad, como si perdieran valor cada año, pero en la vida real pasa lo contrario. Una propiedad bien ubicada suele valer más, no menos. Esa depreciación contable resta dinero ficticio al resultado final y distorsiona todo. Por eso, en los REITs se usan dos indicadores clave, FFSO y AFO. Vamos por partes. FFSO, Funds from Operations. Traducción simple, fondos provenientes de la operación. Olvida la palabra técnica. Lo que importa es que el FFO muestra la ganancia real del REIT, descontando gastos normales, pero sumando de nuevo esa depreciación contable que no salió del bolsillo. Piensa en el FFO como una forma más honesta de ver cuánto dinero generó el negocio. Si ves que el FFO sube con el tiempo, significa que el REIT está generando más resultados reales, no solo ingresos. AFO, Adjusted FFO. Aquí es donde se vuelve más claro todavía. El AFO toma el FFO y le quita costos que sí existen en la vida real, como mantenimiento, renovaciones o gastos no incluidos en lo operativo. Es, básicamente, lo que el REIT realmente gana por acción después de pagar lo que tiene que pagar. Este indicador te permite ver cuánto dinero queda disponible para sostener dividendos sin forzar la máquina. ¿Qué debe entender un principiante? No uses utilidad neta. Es un número que engaña. FFO y AFO creciendo, REIT saludable. AFO por acción es especialmente importante porque te dice si el REIT está creciendo sin diluirte al emitir más acciones. Si sube, todo va bien. Si baja, investiga. ¿Dónde verlos? Sin complicarte. Investor Relations del REIT. Sección de resultados trimestrales. All Rates. En todos esos lados vas a ver tablas claras con FFO y AFO por año. Tercer filtro. Calidad del portafolio. Inquilinos, ocupación y contratos. Llegamos al punto donde realmente descubres si un REIT está parado sobre una base sólida o si solo parece bueno por encima. Los números pueden verse bien un año, pero la calidad del portafolio es lo que sostiene el negocio a largo plazo. Prácticamente es saber en dónde están esos inmuebles y cuáles son. Si esta parte es débil, ningún indicador financiero te va a salvar. Por eso aquí evaluamos tres cosas simples. Ocupación, quién paga y por cuánto tiempo. Lo primero es la tasa de ocupación. No necesitas complicarte. Es el porcentaje de propiedades del REIT que están alquiladas. Si el número está por encima del 90%, significa que casi todos los inmuebles están generando renta. Si está entre 80 y 90%, no es una señal de alarma inmediata, pero sí te obliga a mirar el sector con más atención, porque algunos sectores son más inestables que otros. Cuando la ocupación cae por debajo del 80%, ya es un aviso claro de que algo no está funcionando bien. Propiedades vacías, demanda débil o contratos que no se están renovando. El segundo punto es entender quiénes son los inquilinos. Aquí no necesitas dominar análisis empresarial, es sentido común. Un REIT con inquilinos grandes, conocidos y estables, tiene ingresos más previsibles. Un REIT donde uno o dos inquilinos representan una parte enorme del ingreso es más frágil. Si un solo cliente aporta el 20% de la renta total y se va, el golpe es fuerte. Por eso lo razonable es que ningún inquilino supere el 10 o 15% de los ingresos. Mientras más diversificado esté el portafolio, menor es el riesgo. No es lo mismo tener 10 inquilinos gigantes que dependen de la economía, que tener cientos distribuidos en distintos sectores. El tercer punto es la duración de los contratos. Esto te dice cuánto tiempo los inquilinos están comprometidos a pagar antes de renegociar.
Los contratos largos, de 7 o 10 años, dan estabilidad. Los contratos cortos, de 1 o 2 años, crean incertidumbre, porque cada renovación abre la posibilidad de que un inmueble quede vacío o renegocien a la baja. Revisar este dato te muestra si el rate tiene ingresos asegurados o si depende demasiado de ciclos de negociación frecuentes. Todo esto se encuentra sin dificultad en las presentaciones del rate dentro de la sección Investor Relations. Ahí verás la ocupación, los principales inquilinos, la duración promedio de los contratos y la distribución de propiedades por sector y región. No necesitas interpretar gráficos complejos. La información viene clara. Cuando entiendes estas tres piezas juntas, ves al rate por dentro. No solo lo que gana, sino cómo lo gana y qué tan estable es esa estructura. Cuarto filtro. Deuda del rate, net debt, EBITDA y debt assets. Aquí revisas qué tan comprometido está el rate con la deuda y si ese nivel es sostenible. Los rates usan deuda para crecer, eso es normal, pero lo importante es saber si la manejan bien o si están estirando demasiado el modelo. El primer indicador es net debt, EBITDA. Significa deuda neta dividida entre la ganancia operativa del negocio. No es técnico. Solo te muestra cuántas veces el rate necesitaría su ganancia anual para pagar toda su deuda si tuviera que hacerlo. Cuando este número está alrededor de 7 u 8 veces, se considera razonable. El negocio produce lo suficiente para manejar sus compromisos. Si el número es mucho mayor, ya te dice que el rate podría estar dependiendo demasiado de la deuda y que su actividad operativa no alcanza para respaldarla. De forma más simple, cuando ves algo como deuda, EBITDA, igual a 7 veces, no te asustes. Eso solo significa esto. Si el rate usara toda la ganancia que produce en un año para pagar su deuda, necesitaría 7 años para dejarla en cero. Nada más. Es como si tú ganaras 10.000 al año y debieras 70.000. Tu deuda es 7 veces lo que ganas. El segundo indicador es debt assets. Significa deuda total dividida entre el valor total de los activos del rate, es decir, el valor de todas sus propiedades. Esto te muestra qué porcentaje del portafolio está financiado con deuda. Un rango saludable suele estar entre 30% y 45%. Si ese porcentaje sube demasiado, significa que gran parte del portafolio está comprometido para cubrir préstamos, lo que hace al rate más vulnerable si el mercado cambia o si los ingresos bajan. Más fácil de entender. Cuando ves un debt assets igual 40%, significa que el 40% de todo lo que ese rate tiene está comprado con deuda, igual que cuando compras una casa y debes una parte. En los rates, lo normal es deber entre un 30% y 45% y tardar 6 a 8 años de ganancias para pagar esa deuda. Si esos números se disparan, ya hay que preocuparse. Los dos indicadores responden preguntas muy simples. Net debt, EBITDA, responde: ¿la empresa gana suficiente para manejar su deuda? Debt assets, responde: ¿qué parte del portafolio está hipotecada? Cuando un rate mantiene ambos valores en rangos razonables, significa que su crecimiento no depende de endeudarse más de lo que puede pagar y que tiene suficiente respaldo en sus activos. Pero cuando la deuda supera niveles saludables, el riesgo se eleva. Un aumento en tasas de interés, una caída en ingresos o un problema con la ocupación puede poner presión inmediata en los dividendos. Estos datos aparecen en todos los reportes trimestrales dentro de la sección Investor Relations. Son números fáciles de ubicar y te dan una visión rápida de si el rate está equilibrado o no. Con este filtro cierras el análisis, porque puedes ver si todo lo que el rate construye está sostenido con una estructura financiera sólida o con deuda excesiva. Hasta aquí ya tienes una forma clara y directa de analizar un rate sin perder tiempo ni caminar a ciegas. No necesitas convertirte en analista, ni memorizar siglas, ni hacer cálculos raros. Solo entender qué está pasando dentro del negocio. Cuánto entra, cuánto sale, quién paga, qué tan sólido es el portafolio
y qué tan pesada es la deuda que carga. Esa es la lectura real de un REIT, y con estos filtros ya no estás adivinando. Estás evaluando como un adulto que cuida su dinero. Y si todo esto te parece complicado, tranquilo. Para mí también fue complicado al comienzo, pero uno va aprendiendo poco a poco. De igual manera, estoy trabajando en algo grande que los ayudará a analizar cualquier activo, aprender más sobre inversiones paso a paso, y los guiará a empezar con todo lo necesario para crear un portafolio con criterio. Así que pronto tendrán novedades. De antemano te digo que no es plataforma de inversión, no es pirámide, no es grupito de Telegram, no es apuestas online, no es curso de trading, no es invita a 2 amigos, ni ninguna de esas payasadas de vendehumo. Solo aguarda. No sé cuánto tiempo me lleve terminarlo. Solo aguarda. Si este contenido te aclaró la cabeza, suscríbete. Aquí hablamos de inversiones como son, y ahora haz lo que quieras. Deja el like si quieres, o si no quieres hacer nada. Ok, no importa. Lo único que importa es que llegaste hasta aquí, y mi tiempo no fue perdido. Nos vemos en el próximo video. Chao, sinvergüenza.